¿Cuáles son los mitos, los relatos que conviven con nosotros a nuestro alrededor? ¿Cuáles son los que están más cerca? Aquellos que nos traen los elementos que muchas veces son reconocibles por nosotros, que son familiares, esos relatos, esas historias que aprendemos a querer y que se ubican muy cerquita nuestro. Pero también están aquellos que, por supuesto, están muy distante a nuestra posición, que lo que recogen son quizás algún otro tipo de lógica, que son permeables a veces a elementos que lastiman y mucho en medio de esta sociedad, como puede ser la desigualdad, como puede ser la intolerancia. Esos relatos, esas historias, esas lógicas, esos mitos también están siempre dando vuelta. En última instancia, lo que quiero preguntarle esta noche es si, en todo caso, usted no tiene la percepción de que el presente es hoy mucho más presente que nunca, que el futuro nos quedó un poquito lejano, o quizás muy lejano, y ese futuro es siempre, bajo todo aspecto, una especie de construcción colectiva. El futuro es un poco lo que pensamos todos que va a ser precisamente ese futuro. Y hoy ha quedado prácticamente en suspenso. ¿Por qué? Porque vino la pandemia, porque llegó la cuarentena, porque en una guerra, en una peste, bajo cualquier circunstancia crítica, solamente tenemos esto que tenemos en este mismo momento, es decir, nuestro presente. Y quizás en otro punto, el futuro tiene que esperar. De fondo, lo que recorre todo, lo que hilvana estos conceptos, se llama incertidumbre, que es un elemento que ha nacido con nosotros, es un elemento propio de la condición humana y que lentamente, a veces, con un aprendizaje que va sedimentando de una forma muy particular, lo que aprendemos es a controlarlo, construimos certezas vinculadas con la cultura, con la economía, con lo social, para tratar de amortiguar un poquito esa herida permanente que es la incertidumbre. Alguien que habló de todo esto y lo hizo maravillosamente bien, en rigor lo que hizo fue escribir, fue el gran maestro de la escritura Franz Kafka, ¿no? Uno de los genios del siglo XX, que ha indagado en distintas cuestiones, pero que siempre ha estado presente este elemento de la incertidumbre. Seguramente usted lo ha leído. Hay muchísimas historias, está la metamorfosis por un lado, está el proceso. Hoy quiero hablarle un poquito del Castillo, esa novela, esa fábula que lo que va a traernos es una historia totalmente fantástica, y lo digo en términos literales, pero al mismo tiempo horrorosa, ¿no? Kafka siempre tiene un poquito de ese pánico, de ese horror. Es una fábula, es una historia, como yo le digo, que cuenta la vida y en todo caso un fragmento de esa vida de una persona que se llama el señor K. Ni nombre tiene, ni nombre le puso Kafka a este protagonista. Lo dejó solamente con una inicial que es la letra K. Y nosotros lo llamamos el señor K, que es una persona de mediana edad, que es un ciudadano, que se dedica a la agrimensura, es agrimensor, mide porciones de tierra, lo que son fincas, lo que son campos, bueno, se dedica precisamente a eso. Y ha sido contratado y llega a un pueblo, a un lugar que le resulta totalmente extraño, mejor dicho, a nosotros nos resulta totalmente extraño. De fondo lo que hay es la intención permanente, la llegada de madrugada, la visualización de que en ese pueblo muy chiquito existe un castillo allá, prácticamente en la cima, que lo domina todo. Y de pronto nosotros, los lectores de Kafka, los lectores del castillo, tenemos la sensación de que en ese castillo hay alguien que vive allí, que es alguien muy poderoso. Tenemos la percepción de que ese hombre que consuma todo el poder, que condensa quizás el conocimiento pleno de lo que es ese pueblo, bueno, de que ese hombre también es al mismo tiempo la persona que ha puesto las reglas, las normas, las leyes que rigen la vida y la convivencia de quienes viven en ese pueblo, que es un hombre todopoderoso. Y hacia allí va precisamente nuestro protagonista, el señor K, que como yo le digo, llega de madrugada y tiene que averiguar cuál es su trabajo en términos concretos. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha dicho. Sabe que lo han contratado, sabe que tenía que llegar a ese pueblo, llega precisamente por la noche, no hay absolutamente nadie que le diga nada. Y él lentamente va a forjarse un camino para tratar de llegar a ese castillo y adentro de ese castillo tratar de contactar a quien es este hombre sumamente poderoso. Por supuesto no lo va a poder hacer, porque en las historias de Kafka algo de todo esto termina pasando. Hay una especie de frustración que empieza a flotar en el aire. Él no se desanima, ¿no? Y sigue con esa lógica, trata de contactar en cambio a otra persona, por ejemplo, a una especie de interlocutor que se supone que conoce a este hombre,
que vive en el castillo, un hombre del cual no se conoce su cara, o en todo caso hay quien lo ha visto y quien no, y tampoco sabemos bien cuáles son las características, pero hay alguien que se llama el señor Clam, que se supone que es una especie de interlocutor de este hombre, y este señor Clam tampoco aparece. Tampoco puede ser contactado por nuestro señor K. A partir de allí sí empezamos a enfrentarnos en una serie de diálogos, porque el señor K logra justamente trabar un encuentro con quien es el alcalde del lugar. Por supuesto ya se fue del castillo, ya bajó al pueblo, empezó a verse con las autoridades, con las jerarquías que todas las obras de Kafka tienen. Bueno, en este caso, por supuesto también. Habla con el alcalde lo recibe tirado prácticamente en un sillón, no le da demasiada importancia, incluso mire, le dice, en este pueblo no hace falta ningún agrimensor. Yo no entiendo cómo a usted lo han contratado, ni quién lo ha hecho, pero yo no lo he hecho y yo no sé absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? Hable con el secretario. Y por supuesto, nuestro señor K empieza a hablar con un secretario, que a su vez lo deriva con un subsecretario, que lo deriva con un director y con un subdirector y con un funcionario de tercer y cuarto rango, y así sucesivamente. Y lentamente empezamos a entender de que sobrevuela algo que es a todas luces, yo diría prácticamente muy poco feliz para el señor K. Hablamos de que percibimos que los diálogos se vuelven espesos, inconexos, nos volvemos impacientes de lo que le está pasando al señor K. De a ratos entendemos que quienes son sus interlocutores están perdiendo el poder, se les ha diluido, no son tan poderosos como nos parece en un primer momento. Y en todo caso, lentamente también entendemos de que el señor K se va alejando cada vez más de lo que era su objetivo, sencillamente saber para qué lo habían contratado y si podía o no llevar a cabo precisamente ese trabajo. Mira, hay muchas cosas que quiero comentarle de esta historia. Yo podría decirle que en gran medida hay elementos que trazan un paralelo con lo que vivimos en la actualidad. Por ejemplo, que esa historia, la de Kafka, la del castillo, permanentemente esboza, yo le diría casi un presente continuo, que no hay un futuro. En ningún momento el señor K se plantea qué va a pasar después. El señor K está allí, vive precisamente aquello que le pasa, el momento, está totalmente sujeto a esas lógicas y esas reglas y esas jerarquías que se imponen y que él no termina de entender prácticamente nunca. De la misma forma, podría decirle que hay un elemento externo, ¿no? Que hay algo que da vuelta, que es muy poderoso, que no se llega a ver, pero que lo condiciona todo. También podría mencionarle que es casi una carrera de obstáculos lo que le pasa al señor K, porque hay muchísimos impedimentos para que él logre conectar con ese hombre todopoderoso que se supone que es la llave de salida a las lógicas que se establecen en la historia. O también podría decirle que quizás nuestro escritor amado, Kafka, bueno, que deja a cada uno de sus protagonistas, a cualquiera que usted elija de cualquiera de las historias, pero, por ejemplo, nuestro señor K, el protagonista del castillo, que lo deja totalmente huérfano parado al comienzo de ese relato, de esa historia. ¿Por qué? Porque no sabemos, y él tampoco sabe qué hace allí, en todo caso no tiene ningún manual que le diga cómo son las lógicas de ese mundo que empieza a enfrentar, y yo podría decirle incluso que permanentemente asistimos, tanto en el caso del señor K, como también en el caso, por ejemplo, de otro protagonista, Gregorio Samsa, el protagonista de La Metamorfosis, le pasa exactamente lo mismo, no logran entender, pero luchan permanentemente por integrarse a ese sistema. No lo logran, por supuesto, y el final muchas veces es muy poco feliz. Todos estos elementos, mire, me hacen pensar en lo que nos está pasando, en este coronavirus, que es un elemento externo, que da vueltas, que nos condiciona, en esta especie de orfandad compartida que tenemos todos, porque no logramos entender qué hacemos aquí y ahora en medio de esta pandemia. Hay muchos recorridos que podríamos hacer y sin ninguna duda hay muchos puntos de conexión. Pero para terminar yo quiero darle una lectura personal. Algo que me ha pasado cuando recorría esta historia para contársela a usted en esta noche. Y eso fue precisamente la percepción de que lo kafkiano, que así se llama, aquello que es sumamente complejo, muchas veces nos trae una situación de dolor, de herida, de incomprensión, una situación que va contra toda lógica, por lo menos aprendida con anterioridad. Y me quedé pensando que quizás en algún punto lo que se desprende de todo eso es una angustia importante. Pero claro, cuando me pongo a leer lo que le pasa al señor K, lo que descubro es que él no la experimenta. Es decir, los personajes de Kafka no sienten la angustia que sentimos nosotros.
los personajes de Kafka se han propuesto un norte, buscan llegar a ese lugar de cualquier forma, de cualquier manera, integrarse a esa lógica que nunca terminan de entender y que en todo caso ni siquiera se lo plantean a ellos mismos. Esto es quizás un poco lo desesperante. Entonces déjeme decirle que en gran medida esa angustia se desprende de nosotros, que somos los lectores, que los que experimentamos esa angustia somos aquellos que asistimos a ese espectáculo permanente de darse de frente con las distintas jerarquías, con las distintas frustraciones que sobrevuelan cualquiera de las historias que ha tejido maravillosamente bien Franz Kafka. Pero sobre todo que esa angustia se produce permanentemente en nosotros a medida que asistimos a una acumulación de injusticias, porque lo que leemos de la historia es precisamente eso, la injusticia una y otra vez, la injusticia permanentemente, prácticamente abalanzándose sobre el protagonista de cada una de las historias de Franz Kafka. A eso es lo que asistimos, hay un solapamiento, hay un apilamiento, si usted quiere, se sedimenta la injusticia y yo quiero preguntarle si en gran medida en nuestra sociedad no nos pasa lo mismo, si en gran medida no hay un sector de la sociedad que se maneja casi como esos funcionarios de las historias de Kafka, que son hombres grises, que respetan determinadas lógicas y que son impermeables, refractarios a lo que nos pasa en términos sociales. Y de la misma manera le digo que quizás hay otro sector de la sociedad a la cual probablemente podemos aspirar a pertenecer, que en todo caso lo que nota es precisamente eso, que se solapan las desigualdades, que se acumulan a lo largo de los años y de las décadas en nuestra Argentina, y que quizás esta pandemia, este coronavirus, a lo único que ha venido, más allá de cambiarnos la vida, ha sido también en gran forma a profundizar lo que son las desigualdades. En una Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, en una Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, mire, ojalá ya sea hora o de que lleguemos al castillo o de que aprendamos a modificar las reglas de juego de la desigualdad.